En el barrio de Tepito, Ciudad de México, donde las calles polvorientas se entrelazan con los sueños rotos y las esperanzas que se aferran a la vida como hiedra en muros agrietados, se alzaba la escuela primaria Benito Juárez. Sus paredes de concreto descolorido y sus ventanas empañadas por años de descuido guardaban historias que pocos se molestaban en escuchar. El profesor Aurelio Mendoza caminaba por el pasillo principal cada mañana a las 7 en punto, sus zapatos gastados resonando contra el piso de mosaico roto. A los 52 años, llevaba 25 dedicados a la enseñanza, y su rostro curtido por el tiempo mostraba las líneas que solo pueden dibujar décadas de paciencia y dedicación silenciosa. «Buenos días, profesor Mendoza», le gritaba doña Carmen, la conserje, desde el patio donde barría las hojas secas que el viento nocturno había depositado. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo amaneció? Con ganas de que estos niños aprendan algo hoy», respondía siempre con la misma sonrisa cansada. Aurelio sonreía y continuaba hacia su aula, el 5B, donde 32 pupitres de madera rayada esperaban a sus ocupantes. En la pared del fondo, un mapa de México descolorido compartía espacio con láminas de los héroes patrios y una pizarra verde que había visto mejores días. Esa mañana de septiembre de 1995, mientras acomodaba los libros sobre su escritorio, escuchó el bullicio familiar de los niños llegando. Entre las voces agudas y los pasos apresurados, distinguió una conversación que le llamó la atención. «No sirve de nada estudiar, Miguelito», decía una voz áspera. «Mi papá dice que los pobres nacemos pobres y morimos pobres. Pero el profesor Mendoza dice que... El profesor Mendoza está loco. ¿De qué le sirvió estudiar? Sigue aquí, en Tepito, ganando una miseria». Aurelio se asomó discretamente y vio a Miguel Hernández, un niño de 10 años con ojos brillantes y curiosos, siendo rodeado por 3 compañeros más grandes. Miguel tenía el uniforme remendado pero limpio, y cargaba sus libros en una mochila que claramente había conocido mejores días. «Yo sí creo en lo que dice el profesor», murmuró Miguel, apretando sus libros contra el pecho. «Él dice que el conocimiento es como una semilla, que si la cuidas bien, puede crecer hasta convertirse en un árbol grande». Los otros niños se rieron, pero Aurelio sintió algo cálido en el pecho. Ese niño, Miguel, tenía algo especial. En sus 3 años como su maestro, había notado cómo sus ojos se iluminaban durante las clases de matemáticas y ciencias, cómo hacía preguntas que iban más allá del temario, cómo se quedaba después de clases para ayudar a ordenar el aula. «A sus lugares», anunció Aurelio entrando al aula con energía renovada. «Hoy vamos a hablar de algo muy importante, los sueños y cómo convertirlos en realidad». Los niños se acomodaron en sus pupitres, algunos con interés genuino, otros con la resignación de quien ya ha aprendido que los sueños son lujos que no pueden permitirse. Miguel se sentó en la primera fila, como siempre, con su cuaderno abierto y su lápiz listo. «¿Quién puede decirme qué es un sueño?», preguntó Aurelio, escribiendo la palabra en la pizarra con letras grandes y claras. Varias manos se alzaron, pero la de Miguel fue la primera. «Un sueño es algo que queremos que pase en el futuro, profesor. Pero mi mamá dice que soñar no llena la panza». Aurelio asintió con comprensión. Conocía bien la situación de Miguel, hijo de una madre soltera que trabajaba doble turno en una maquiladora, viviendo en un cuarto de azotea que compartían con otros familiares. «Tu mamá tiene razón, Miguel. Soñar por sí solo no llena la panza», dijo Aurelio, caminando entre los pupitres. «Pero los sueños son como los planos de una casa. Sin ellos, no sabes qué construir. Y para construir esa casa, necesitas herramientas». Se detuvo frente a la pizarra y escribió: «Educación igual a herramientas. La educación son nuestras herramientas, niños. Con ellas podemos construir la casa de nuestros sueños, por grande que sea». «Pero profesor», interrumpió Raúl, un niño robusto cuyo padre trabajaba en el mercado, «mi papá dice que los ricos no nos van a dejar salir de aquí nunca». Aurelio se acercó al pupitre de Raúl y se agachó para quedar a su altura. «¿Sabes qué, Raúl? Tu papá conoce muy bien este mundo, y tiene razón en muchas cosas. Pero déjame contarte un secreto». Bajó la voz, y todos los niños se inclinaron para escuchar. «Los ricos no pueden quitarte lo que tienes aquí», se tocó la cabeza, «ni lo que tienes aquí», se tocó el corazón. «Y si alimentas bien esas dos cosas, puedes llegar a donde tú quieras». Miguel levantó la mano tímidamente. «Profesor, ¿usted cree que yo podría llegar a ser alguien importante algún día?». La pregunta flotó en el aire como una mariposa frágil. Aurelio miró esos ojos llenos de esperanza y sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que sus palabras podrían plantar una semilla o marchitar para siempre los sueños de ese niño. «Miguel», dijo con voz firme pero cálida, «no solo creo que puedes llegar a ser alguien importante. Estoy seguro de que lo serás. Pero tienes que prometerme algo». «¿Qué,
Profesor, que nunca dejes de aprender. Que nunca dejes de hacer preguntas. Y que cuando llegues lejos, muy lejos, te acuerdes de dónde vienes y ayudes a otros niños como tú. Miguel asintió con solemnidad, como si estuviera haciendo un juramento sagrado. Se lo prometo, profesor Mendoza. El timbre del recreo sonó, interrumpiendo el momento mágico. Los niños salieron corriendo al patio, pero Miguel se quedó un momento más. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Claro, Miguel. ¿Usted alguna vez se arrepiente de ser maestro? Digo, porque gana poco y... Aurelio sonrió y puso una mano en el hombro del niño. ¿Sabes qué es lo más hermoso de ser maestro, Miguel? Que plantas semillas todos los días, y aunque nunca sepas cuáles van a crecer hasta convertirse en árboles gigantes, sabes que algunas lo harán. Y eso hace que todo valga la pena. Miguel sonrió y corrió hacia el patio, donde sus compañeros ya habían comenzado un partido de fútbol con una pelota desinflada. Aurelio se quedó en el aula, mirando por la ventana hacia el patio polvoriento donde jugaban los niños. No sabía que acababa de plantar la semilla más importante de su carrera. No sabía que ese niño tímido con uniforme remendado llevaría sus palabras en el corazón durante los próximos 25 años. Mientras organizaba los papeles sobre su escritorio, encontró una nota que Miguel había dejado en su pupitre. Con letra irregular pero cuidadosa, decía: Profesor Mendoza, cuando sea grande voy a construir escuelas bonitas para niños como nosotros. Gracias por creer en mí. Aurelio guardó la nota en su billetera, sin saber que acababa de recibir la profecía de un futuro que cambiaría su vida para siempre. 3 meses después, el otoño había pintado de ocre las pocas hojas que se atrevían a crecer en las calles de Tepito. Miguel caminaba cada mañana los 15 minutos desde su casa hasta la escuela, esquivando los charcos que se formaban en las banquetas rotas y saludando a los comerciantes que ya conocían su rutina. «Miguelito», le gritaba don Esteban desde su puesto de frutas. «¿Ya estudiaste para el examen de hoy?» «Sí, don Esteban. El profesor Mendoza dice que estudiar es como hacer ejercicio para el cerebro». El hombre se reía y le regalaba una naranja. Miguel siempre la guardaba para compartirla con su madre en la cena. En casa, las cosas no eran fáciles. Esperanza Hernández trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, primero en la maquiladora y luego limpiando oficinas en el centro de la ciudad. A los 32 años, sus manos ya mostraban las marcas del trabajo duro, y sus ojos cansados se iluminaban solo cuando veía a su hijo inclinado sobre los libros en la mesa de la cocina. «Mijo, ya es muy tarde», le decía cada noche. «Mañana hay que madrugar. Solo un poquito más, mamá. El profesor Mendoza nos dejó un problema muy difícil, pero creo que ya casi lo entiendo». Esperanza suspiraba, dividida entre el orgullo y la preocupación. Sabía que la educación era importante, pero también sabía que las cuentas no se pagaban solas y que Miguel pronto tendría que ayudar con los gastos familiares. Una noche de noviembre, mientras Miguel hacía la tarea bajo la luz amarillenta de un foco colgante, Esperanza se sentó a su lado con una taza de té de manzanilla. «Miguel, necesito hablar contigo». El niño levantó la vista de su cuaderno de matemáticas, donde había estado resolviendo ecuaciones que el profesor Mendoza le había enseñado después de clases. «¿Qué pasa, mamá? Tu tío Roberto me ofreció trabajo para ti en el mercado. Son solo los fines de semana, pero mamá, los sábados el profesor Mendoza me da clases extra. Dice que tengo talento para los números y que...» «Miguel», interrumpió Esperanza con voz suave pero firme, «necesitamos el dinero. Tu tío paga bien, y además aprenderías el negocio. Es un trabajo honesto». Miguel sintió como si algo se rompiera en su pecho. Había estado esperando con ansias las clases de los sábados, donde el profesor Mendoza le enseñaba cosas que no estaban en los libros de texto: álgebra básica, principios de geometría, incluso algunos conceptos de física que había aprendido en la universidad. «¿No puedo hacer las dos cosas?», preguntó con voz pequeña. Esperanza le acarició el cabello. «El mercado abre muy temprano, mijo. Y necesitas descansar también». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Miraba el techo de lámina mientras escuchaba los sonidos nocturnos del barrio, música lejana, conversaciones en la calle, el rumor constante de una ciudad que nunca dormía completamente. Al día siguiente, llegó temprano a la escuela y esperó a que llegara el profesor Mendoza. «Buenos días, Miguel. Llegas muy temprano hoy. Profesor, necesito hablar con usted». Aurelio notó la seriedad en la voz del niño y lo invitó a sentarse en uno de los pupitres. «¿Qué te preocupa?». Miguel le contó sobre la propuesta de su tío, sobre la necesidad económica de su familia, sobre el conflicto que sentía entre ayudar a su madre y continuar con sus estudios extra. Aurelio escuchó en silencio, reconociendo la historia de Miguel ecos de su propia infancia.
Él también había crecido en un barrio humilde, él también había tenido que elegir entre el estudio y el trabajo desde muy joven. ¿Sabes qué, Miguel? Tu mamá tiene razón. La familia es lo primero, y ayudar en casa es parte de crecer. Miguel sintió que se le hundía el corazón. Pero eso no significa que tengas que renunciar a aprender, continuó Aurelio. Solo significa que tenemos que ser más creativos. ¿Cómo? Aurelio se levantó y caminó hacia la ventana, pensando. ¿Qué te parece si hacemos esto? Los domingos por la tarde, cuando el mercado esté cerrado, vienes a mi casa. Mi esposa Elena siempre está preparando comida de más, y podemos estudiar en mi biblioteca. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿En serio, profesor? ¿No le molesta? Miguel, enseñar no es solo mi trabajo. Es mi pasión. Y cuando veo a un estudiante como tú, con tantas ganas de aprender, me recuerda por qué elegí esta profesión. Esa tarde, Miguel llegó a casa con una sonrisa que no había tenido en días. Mamá, ya hablé con el profesor Mendoza. Voy a trabajar con el tío Roberto, pero también voy a seguir estudiando. Le contó sobre el arreglo con el profesor, y Esperanza sintió una mezcla de alivio y gratitud hacia ese maestro que veía en su hijo algo que ella, en su cansancio diario, a veces no lograba percibir. Ese profesor tuyo es un buen hombre, dijo, abrazando a Miguel. Prométeme que vas a aprovechar esta oportunidad. Te lo prometo, mamá. El primer domingo en casa del profesor Mendoza fue revelador para Miguel. La casa era pequeña pero acogedora, con estantes llenos de libros desde el piso hasta el techo. Elena Mendoza, una mujer cálida de cabello canoso, los recibió con un plato de mole y tortillas recién hechas. Así que tú eres el famoso Miguel del que no para de hablar mi esposo, dijo con una sonrisa. Dice que tienes una mente brillante. Miguel se sonrojó, no acostumbrado a los elogios. Después de comer, Aurelio lo llevó a su estudio, una habitación pequeña donde había convertido un rincón en aula improvisada, con una pizarra pequeña y una mesa llena de libros de matemáticas y ciencias. Hoy vamos a hablar de algo que no enseñan en la primaria, dijo Aurelio. Se llama pensamiento empresarial. ¿Qué es eso, profesor? Es la habilidad de ver problemas y convertirlos en oportunidades. De crear soluciones que no solo te ayuden a ti, sino que ayuden a otros también. Durante las siguientes 3 horas, Aurelio le enseñó a Miguel conceptos básicos de economía, usando ejemplos del mercado donde ahora trabajaba. Le explicó cómo los comerciantes calculaban sus ganancias, cómo determinaban los precios, cómo la oferta y la demanda afectaban sus negocios. Ve, profesor. Mi tío siempre dice que los lunes vende menos porque la gente ya gastó su dinero el fin de semana. Exacto, Miguel. Eso es entender el comportamiento del mercado. Ahora, ¿qué podría hacer tu tío para vender más los lunes? Miguel pensó por un momento. ¿Ofrecer descuentos? ¿O vender cosas diferentes, cosas que la gente necesite para empezar la semana? Aurelio sonrió ampliamente. Perfecto. Estás pensando como un empresario. Una tarde de diciembre, mientras ayudaba a su tío a cerrar el puesto, Roberto Hernández se acercó a él con expresión seria. Miguel, he estado observándote estos meses. Tienes buena cabeza para los negocios. Gracias, tío. Estoy pensando en expandir el negocio. Abrir otro puesto en el mercado de San Juan. ¿Te gustaría ser mi socio junior? Miguel sintió la tentación. Significaba más dinero, más responsabilidad, un futuro claro y predecible. Pero también significaba menos tiempo para estudiar, menos domingos con el profesor Mendoza. ¿Puedo pensarlo, tío? Roberto asintió, pero Miguel notó una sombra de decepción en sus ojos. Esa noche, mientras hacía la tarea bajo la luz amarillenta, Miguel se enfrentó a la primera gran decisión de su vida. No sabía que esa elección determinaría no solo su futuro, sino también el reencuentro que cambiaría la vida del profesor Mendoza 25 años después. La decisión llegó en una fría mañana de enero de 1996, cuando Miguel tenía 11 años y el mundo parecía ofrecerle 2 caminos completamente diferentes. Había pasado toda la noche despierto, pensando en la propuesta de su tío Roberto y en las palabras que el profesor Mendoza le había dicho el domingo anterior. Esperanza notó la inquietud de su hijo durante el desayuno. ¿Qué te pasa, mijo? Tienes cara de no haber dormido. Mamá, ¿tú qué harías en mi lugar? Esperanza dejó la taza de café sobre la mesa y se sentó frente a él. Miguel, yo solo estudié hasta 3º de primaria. Tu tío Roberto es un hombre exitoso, tiene dinero, respeto en el mercado. Si él te está ofreciendo ser su socio. Pero el profesor Mendoza dice que tengo potencial para algo más grande. El profesor Mendoza es un buen hombre, pero mijo, hay que ser realistas. Nosotros somos gente trabajadora, honesta, pero no somos gente de estudios universitarios ni de oficinas elegantes.
Miguel asintió, pero algo en su interior se rebelaba contra esa resignación. Esa mañana llegó a la escuela más temprano que nunca y encontró al profesor Mendoza preparando la clase del día. Buenos días, Miguel. Llegas muy temprano. Profesor, necesito contarle algo. Miguel le relató la conversación con su tío y con su madre, la presión que sentía por tomar una decisión que parecía demasiado grande para sus 11 años. Miguel, ¿puedo contarte una historia? Claro, profesor. Cuando yo tenía tu edad, vivía en un pueblo cerca de Puebla. Mi padre era campesino, y cuando terminé la primaria, me dijo que ya era hora de ayudar en el campo. Pero mi maestro, el profesor Jiménez, me dijo algo que cambió mi vida. Miguel se inclinó hacia adelante, captivado. Me dijo, Aurelio, puedes elegir el camino fácil o el camino correcto. El camino fácil te dará resultados inmediatos pero limitados. El camino correcto será más difícil, pero te llevará a lugares que ni siquiera puedes imaginar ahora. ¿Y qué hizo usted? Elegí el camino difícil. Trabajé en el campo por las mañanas y estudié por las noches. Me tomó 8 años terminar la preparatoria, pero lo logré. Luego trabajé como maestro rural mientras estudiaba la universidad los fines de semana. Aurelio se acercó a la ventana y miró hacia el patio donde algunos niños ya comenzaban a llegar. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí, Miguel? Que el éxito no se mide solo por el dinero que ganas, sino por el impacto que tienes en el mundo. Tu tío Roberto es exitoso en su mundo, pero tú puedes ser exitoso en un mundo mucho más grande. Pero profesor, ¿y si fracaso? ¿Y si no soy tan inteligente como usted cree? Aurelio se volvió hacia él con una sonrisa. Miguel, el fracaso no es caerse. El fracaso es no levantarse después de caer. Y algo me dice que tú eres de los que siempre se levantan. Esa tarde, Miguel llegó al mercado con una decisión tomada. Encontró a su tío Roberto contando las ganancias del día. Tío, he pensado mucho en su propuesta. Y le agradezco mucho la oportunidad, pero creo que necesito seguir estudiando un poco más antes de tomar una decisión tan importante. Roberto frunció el ceño. Miguel, las oportunidades no esperan. Si no la tomas ahora, puede que no vuelva a presentarse. Lo entiendo, tío. Pero el profesor Mendoza dice que... El profesor Mendoza. Explotó Roberto. Ese hombre te está llenando la cabeza de fantasías. ¿Dónde está él a los 50 años? En la misma escuela de Tepito donde empezó. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Las palabras de su tío dolieron porque tocaban una duda que Miguel había tenido en secreto. ¿Por qué el profesor Mendoza, siendo tan inteligente, no había salido de Tepito como él soñaba hacer? Esa noche, Miguel llegó a casa más confundido que nunca. Esperanza notó su estado de ánimo y se sentó a su lado en la pequeña mesa de la cocina. ¿Qué te dijo tu tío? Miguel le contó sobre la conversación, incluyendo los comentarios sobre el profesor Mendoza. Mijo, tu tío no está equivocado. El profesor Mendoza es un buen hombre, pero... Mamá, interrumpió Miguel, ¿usted cree que el profesor Mendoza fracasó en la vida? Esperanza pensó por un momento. No, mijo. Creo que el profesor Mendoza eligió una vida diferente. Hay personas que miden el éxito por el dinero que tienen, y hay personas que lo miden por las vidas que tocan. ¿Y cuál cree que es mejor? Creo que cada persona tiene que encontrar su propia respuesta a esa pregunta. ¿Todo bien, Miguel? Te veo muy callado hoy. Miguel miró a Aurelio y decidió ser honesto. Profesor, mi tío dice que usted me está llenando la cabeza de fantasías. Dice que si usted fuera tan exitoso, no estaría enseñando en Tepito. Aurelio no se ofendió. En cambio, sonrió con tristeza. Tu tío tiene derecho a su opinión, Miguel. Y no está completamente equivocado. Miguel lo miró sorprendido. Cuando terminé la universidad, tuve ofertas para trabajar en empresas grandes, en escuelas privadas de la Ciudad de México. Podría haber ganado mucho más dinero, vivir en una casa más grande. ¿Por qué no lo hizo? Porque me di cuenta de que mi propósito no era acumular riqueza para mí mismo. Mi propósito era usar lo que había aprendido para ayudar a niños como tú, como yo fui una vez. Aurelio se levantó y fue hacia su biblioteca, regresando con un álbum de fotografías. ¿Quieres saber cuál es mi verdadera riqueza, Miguel? Abrió el álbum y Miguel vio docenas de fotografías, graduaciones, bodas, familias sonrientes. Estos son mis exalumnos. Este es Carlos, ahora es ingeniero. Esta es María, se convirtió en doctora. Este es Javier, tiene su propia empresa de construcción. Miguel observaba las fotos con asombro. Todos ellos pasaron por mi aula en Tepito. Todos ellos tenían sueños que parecían imposibles. Y todos ellos encontraron la manera de hacerlos realidad.
¿Ellos lo recuerdan a usted? Aurelio cerró el álbum con una sonrisa melancólica. Algunos sí, algunos no. Pero eso no importa. Lo que importa es que la semilla que planté en ellos creció y dio frutos. Profesor, ¿usted cree que yo podré estar en ese álbum algún día? Miguel, estoy seguro de que no solo estarás en ese álbum. Estoy seguro de que algún día tendrás tu propio álbum, lleno de personas cuyas vidas habrás cambiado para mejor. Esa tarde, cuando Miguel regresó a casa, encontró a su tío Roberto esperándolo en la sala. Miguel, necesito una respuesta. El lunes empiezo con los trámites para el nuevo puesto. Miguel respiró profundo y miró a su madre, que observaba la escena con ansiedad. Tío Roberto, le agradezco mucho la oportunidad, pero he decidido que quiero terminar mis estudios primero. Roberto se levantó bruscamente. Estás cometiendo un error, muchacho. Ese maestro te está llenando la cabeza de sueños imposibles. Tal vez, tío. Pero prefiero intentar y fracasar que nunca intentar y quedarme siempre con la duda. Roberto salió de la casa dando un portazo. Esperanza se acercó a Miguel y lo abrazó. Espero que sepas lo que estás haciendo, mijo. Yo también, mamá. Yo también. Esa noche, Miguel escribió en su diario: hoy elegí el camino difícil. No sé a dónde me llevará, pero sé que el profesor Mendoza cree en mí, y eso me da fuerzas para creer en mí mismo. No sabía que esa decisión lo llevaría por un sendero que, 25 años después, lo convertiría en el presidente de una de las empresas más importantes de México. Tampoco sabía que ese mismo sendero lo llevaría de regreso a Tepito, a buscar al maestro que había plantado la semilla de sus sueños más grandes. Los años de secundaria llegaron como un río caudaloso para Miguel. A los 12 años, había crecido en estatura y en determinación, pero también había descubierto que el mundo fuera de Tepito era mucho más grande y complejo de lo que había imaginado. La secundaria técnica número 15 quedaba a 40 minutos en transporte público desde su casa, y cada mañana el viaje se convertía en una ventana hacia realidades diferentes. Veía estudiantes que llegaban en autos particulares, que llevaban mochilas nuevas y calculadoras científicas, que hablaban de viajes familiares y clases de inglés. Miguel seguía llevando su mochila remendada y sus útiles escolares comprados en el tianguis, pero algo había cambiado en él. Las enseñanzas del profesor Mendoza habían echado raíces profundas, y en lugar de sentirse inferior, se sentía motivado a demostrar que el origen no determinaba el destino. Buenos días, Miguel, lo saludaba cada domingo Elena Mendoza cuando llegaba a casa de su antiguo maestro. Aurelio ya está esperándote en el estudio. Las clases dominicales habían evolucionado. Ahora incluían álgebra avanzada, principios de física, y algo que el profesor Mendoza llamaba educación financiera. Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser rico y ser próspero? Le preguntó Aurelio una tarde de marzo. No, profesor. Ser rico es tener mucho dinero. Ser próspero es tener la capacidad de generar valor para otros y, como consecuencia, crear riqueza sostenible. Aurelio dibujó un diagrama en la pizarra pequeña de su estudio. Mira, si tú vendes naranjas en el mercado, puedes ser rico vendiendo muchas naranjas a buen precio. Pero si tú creas un sistema que ayuda a todos los vendedores de naranjas a vender mejor, entonces eres próspero, porque estás creando valor para toda una comunidad. Miguel absorbía cada palabra como una esponja. En la secundaria, sus profesores notaron rápidamente que tenía una comprensión matemática superior a la de sus compañeros, pero también algo más, una curiosidad insaciable sobre cómo funcionaban los sistemas, desde las máquinas hasta las organizaciones. Hernández, le dijo un día el profesor de matemáticas, ingeniero Ramírez, ¿has pensado en estudiar ingeniería? Sí, profesor. Pero no sé si podré pagar la universidad. Hay becas, muchacho. Con tus calificaciones y tu actitud, estoy seguro de que puedes conseguir una. Esa tarde, Miguel llegó emocionado a casa del profesor Mendoza. Profesor, el ingeniero Ramírez dice que puedo conseguir una beca para la universidad. Aurelio sonrió, pero Miguel notó algo de preocupación en sus ojos. Eso es maravilloso, Miguel. Pero recuerda que una beca es solo el primer paso. La universidad será muy diferente a todo lo que has conocido hasta ahora. ¿Cómo? Estarás rodeado de jóvenes que han tenido ventajas que tú no has tenido. Algunos podrían hacerte sentir que no perteneces ahí. Otros podrían subestimarte por tu origen. Miguel frunció el ceño. ¿Y qué debo hacer si eso pasa? Recordar que tu valor no se mide por tu código postal, sino por tu carácter y tu capacidad. Y recordar que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Los meses siguientes fueron intensos. Miguel mantenía un promedio perfecto en la secundaria, trabajaba los sábados en el mercado con su tío Roberto,
quien había aceptado a regañadientes su decisión pero seguía ofreciéndole oportunidades, y dedicaba los domingos a prepararse para los exámenes de admisión universitaria. En casa, Esperanza observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y ansiedad. A los 35 años, había empezado a tomar clases nocturnas de alfabetización, inspirada por la dedicación de Miguel. «Mijo, quiero entender mejor lo que estudias», le había dicho una noche. «No quiero que te sientas solo en esto». Una tarde de octubre, mientras Miguel resolvía problemas de cálculo diferencial que el profesor Mendoza le había enseñado, llegó su tío Roberto con noticias. «Miguel, tengo una propuesta diferente para ti». «¿Cuál, tío?» «Mi compadre Esteban tiene una empresa de distribución. Está buscando un joven inteligente para entrenar. Dice que si empiezas desde abajo, en 5 años podrías ser gerente». Miguel dejó el lápiz sobre la mesa. «Tío, le agradezco, pero ya tomé mi decisión. Voy a estudiar ingeniería». «¿Con qué dinero? ¿Con qué contactos?» «Miguel, sé realista. Esa gente de la universidad no es como nosotros». «Tal vez no, tío. Pero el profesor Mendoza dice que eso no importa si uno está preparado». Roberto suspiró con frustración. «Ese maestro te tiene hechizado, muchacho. ¿Qué va a pasar cuando te des cuenta de que el mundo real no es como él te lo pinta?» Esa pregunta se quedó resonando en la mente de Miguel durante días. ¿Y si su tío tenía razón? ¿Y si estaba persiguiendo un sueño imposible? El domingo siguiente, llegó a casa del profesor Mendoza con esas dudas. «Profesor, ¿usted cree que estoy siendo realista con mis planes?» Aurelio lo miró con seriedad. «Miguel, ¿sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una fantasía?» «No. Un sueño es una meta que estás dispuesto a trabajar para alcanzar, sin importar cuánto tiempo tome o qué obstáculos encuentres. Una fantasía es algo que esperas que suceda sin esfuerzo de tu parte. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Por las acciones que tomas cada día. Tú estudias, trabajas, te preparas. Eso no es fantasía, Miguel. Eso es construir un sueño ladrillo por ladrillo». En diciembre de 1998, Miguel presentó el examen de admisión para la Universidad Nacional Autónoma de México. El día del examen, el profesor Mendoza lo acompañó hasta la entrada de Ciudad Universitaria. «Recuerda, Miguel, no estás aquí para demostrarle nada a nadie más que a ti mismo. Tú ya ganaste al llegar hasta aquí». Miguel asintió, pero sus manos temblaban ligeramente. «Profesor, ¿y si no paso?» «Entonces presentarás el examen las veces que sea necesario. Los grandes sueños no se rinden a la primera dificultad». 2 meses después, llegaron los resultados. Miguel había sido aceptado en la Facultad de Ingeniería con una beca completa por mérito académico. La celebración en casa fue modesta pero emotiva. Esperanza lloró de alegría, el profesor Mendoza y Elena llegaron con un pastel, y hasta el tío Roberto apareció con una sonrisa orgullosa. «Muchacho, tengo que admitir que me equivoqué contigo», le dijo Roberto. «Vas a llegar lejos». Esa noche, Miguel escribió en su diario: «Hoy se cumplió el primer gran sueño de mi vida. Pero sé que esto es solo el comienzo. Algún día voy a regresar a Tepito, no como el niño que se fue, sino como el hombre que puede ayudar a otros niños a cumplir sus sueños también». El profesor Mendoza, mientras guardaba en su álbum la fotografía de la celebración, no sabía que acababa de presenciar el primer paso de un viaje que culminaría 25 años después en su propia transformación. La semilla que había plantado con tanto cuidado estaba a punto de convertirse en un árbol que daría sombra a miles de personas. Pero antes de eso, Miguel tendría que enfrentar desafíos que pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino también los valores que un maestro olvidado había sembrado en su corazón en un aula polvorosa de Tepito. La Universidad Nacional Autónoma de México se alzaba ante Miguel como una ciudad dentro de la ciudad, con sus edificios imponentes, sus jardines cuidados y sus miles de estudiantes que parecían moverse con una confianza que él aún no sentía completamente. Era febrero de 1999, y Miguel caminaba por los pasillos de la Facultad de Ingeniería con su mochila remendada, consciente de que destacaba entre los estudiantes que llevaban laptops y calculadoras de última generación. Pero las palabras del profesor Mendoza resonaban en su mente: «Tu valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de lograr». En su primer día de clases de cálculo diferencial, el profesor Villarreal hizo una pregunta compleja sobre límites matemáticos. Varios estudiantes levantaron la mano, pero sus respuestas fueron incorrectas. Miguel, sentado en la tercera fila, levantó tímidamente la mano. «Sí, joven». «Hernández, profesor». «Miguel Hernández». «Adelante, Hernández». «Excelente, Hernández. ¿Dónde aprendiste ese método?» «Mi maestro de primaria me enseñó los fundamentos, profesor». Después de la clase, varios compañeros se acercaron a él.
Entre ellos estaba Andrea Morales, una joven de cabello castaño y ojos inteligentes, hija de un empresario textil. Oye, ¿de qué preparatoria vienes? Nunca había visto ese método. Vengo de una secundaria técnica en Tepito, respondió Miguel con honestidad. Andrea pareció sorprendida, pero no de manera despectiva. ¿En serio? Mi papá siempre dice que los mejores empresarios salen de los barrios más duros porque saben lo que es luchar por lo que quieren. Miguel, tienes una mente brillante, le dijo Andrea una tarde mientras estudiaban en la biblioteca. Pero necesitas pensar más grande. ¿Qué quieres decir? Piensas en resolver problemas, pero no piensas en crear sistemas que resuelvan problemas para miles de personas. Esa es la diferencia entre ser un buen ingeniero y ser un líder empresarial. Los domingos seguía visitando al profesor Mendoza, aunque ahora las conversaciones habían evolucionado hacia temas más complejos. Profesor, en la universidad estoy aprendiendo mucho sobre tecnología y sistemas, pero siento que me falta algo. ¿Qué crees que te falta, Miguel? Entender cómo conectar la tecnología con las necesidades reales de la gente. Mis compañeros hablan de crear empresas, pero yo quiero crear algo que realmente ayude a personas como nosotros. Aurelio sonrió con orgullo. Miguel, acabas de descubrir la diferencia entre ser exitoso y ser significativo. El éxito se mide en números, pero la significancia se mide en vidas transformadas. Hernández, este proyecto tiene potencial comercial, le dijo el doctor Ramírez, su profesor de sistemas. ¿Has pensado en patentarlo? Profesor, yo no lo hice para ganar dinero. Lo hice pensando en comerciantes como mi tío, que podrían beneficiarse de tener mejor control de sus negocios. Miguel, puedes ayudar a más personas y conviertes esto en un negocio sustentable que si lo regalas. Piénsalo. Esa conversación marcó un punto de inflexión en la mentalidad de Miguel. Comenzó a entender que el impacto social y el éxito empresarial no eran conceptos opuestos, sino complementarios. Miguel, nunca había visto a alguien de tu edad con tanta madurez empresarial, le dijo el ingeniero Salinas, director de la empresa. Cuando te gradúes, quiero ofrecerte un puesto como gerente de proyectos. Era una oferta tentadora, un salario que le permitiría ayudar significativamente a su madre y comenzar a construir un patrimonio. Pero Miguel sentía que aún no estaba listo para ese paso. Ingeniero Salinas, le agradezco mucho la confianza, pero creo que necesito más experiencia antes de asumir esa responsabilidad. ¿Qué tienes en mente? Me gustaría trabajar un tiempo en diferentes áreas de la empresa, entender todos los procesos desde adentro. Salinas se quedó pensativo. ¿Sabes qué, Miguel? Esa es exactamente la respuesta que esperaba de alguien con visión de líder. Acepto tu propuesta. En diciembre de 2003, Miguel se graduó como ingeniero en sistemas computacionales con mención honorífica. La ceremonia de graduación fue un momento emotivo. Esperanza lloraba de orgullo, el profesor Mendoza y Elena estaban en primera fila, y Andrea, que se había convertido en su novia formal, lo esperaba con un ramo de flores. «Mijo, no puedo creer que mi hijo sea ingeniero», le susurró Esperanza al oído mientras lo abrazaba. «Esto es solo el comienzo, mamá. Te prometo que vamos a salir adelante». Esa noche, en la pequeña celebración en casa, el profesor Mendoza le entregó un regalo especial, un libro empastado en cuero con las páginas en blanco. «Miguel, este es para que escribas tu propia historia. Ya no eres el estudiante que recibe conocimiento, ahora eres el profesional que va a crear conocimiento. Profesor, algún día voy a escribir en este libro la historia de cómo usted cambió mi vida. Miguel, tú cambiaste tu propia vida. Yo solo te ayudé a ver que tenías las herramientas para hacerlo». Los años siguientes pasaron como un torbellino de crecimiento profesional y personal. Miguel ascendió rápidamente en la empresa de consultoría, se especializó en transformación digital para pequeñas y medianas empresas, y comenzó a desarrollar una reputación como alguien que podía tender puentes entre la alta tecnología y las necesidades reales del mercado mexicano. En 2007, se casó con Andrea en una ceremonia sencilla pero emotiva, donde el profesor Mendoza fue uno de los padrinos de honor. En 2009, nació su primera hija, Esperanza, nombrada así en honor a su madre. «Miguel, es hora de que pienses en crear tu propia empresa», le dijo Andrea una noche mientras mecía a la bebé. «Tienes la experiencia, los contactos y sobre todo, una visión clara de lo que quieres lograr». Miguel miró a su hija dormida y pensó en todas las lecciones que había aprendido, de su madre sobre el sacrificio, del profesor Mendoza sobre la perseverancia, de Andrea sobre la ambición, de la vida sobre la importancia de no olvidar nunca de dónde vienes. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de construir algo propio». No sabía que esa decisión lo llevaría a crear una de las empresas de tecnología más exitosas de México, ni que el éxito lo alejaría temporalmente de sus raíces, hasta que un día,
25 años después de graduarse de primaria, el destino lo llevaría de regreso a un aula polvorosa en Tepito, donde un maestro olvidado seguía plantando semillas en corazones jóvenes. En 2010, Miguel fundó Soluciones Integrales MH, una empresa dedicada a desarrollar software para pequeñas y medianas empresas. Su primer cliente fue, simbólicamente, su tío Roberto, quien finalmente había aceptado modernizar su negocio del mercado. Miguel, este sistema que hiciste es increíble, le dijo Roberto mientras revisaba los reportes de ventas en la computadora. En un mes ya veo la diferencia en mis ganancias. Tío, esto es solo el comienzo. Imagínese si todos los comerciantes de Tepito tuvieran acceso a estas herramientas. Pero el éxito empresarial trajo consigo nuevos desafíos y responsabilidades que gradualmente alejaron a Miguel de sus raíces. Las visitas dominicales al profesor Mendoza se volvieron esporádicas, luego mensuales, hasta que finalmente se convirtieron en llamadas telefónicas ocasionales y tarjetas de Navidad. La vida había tomado un ritmo acelerado, reuniones con inversionistas, viajes internacionales, conferencias sobre innovación tecnológica. Miguel se había convertido en exactamente lo que había soñado ser, pero en el proceso, había comenzado a olvidar por qué había empezado a soñar. Para 2015, Soluciones Integrales MH se había convertido en una empresa con más de 200 empleados y oficinas en 3 ciudades de México. Miguel, ahora con 30 años, había sido reconocido como uno de los empresarios jóvenes más prometedores del país, y su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios. La oficina principal se ubicaba en Santa Fe, un distrito empresarial moderno que contrastaba dramáticamente con las calles polvorientas de Tepito donde había crecido. Desde su oficina en el piso 20, Miguel podía ver la ciudad extenderse hasta el horizonte, pero ya no podía ver el barrio que lo había formado. Miguel, la junta con los inversionistas japoneses es en 1 hora, le recordó Patricia, su asistente ejecutiva. Y no olvides que esta noche es la cena de gala de la Cámara de Comercio. Miguel asintió sin levantar la vista de los reportes financieros que revisaba. Los números eran impresionantes. La empresa había crecido un 300% en los últimos 3 años, y las proyecciones para el siguiente año eran aún más ambiciosas. Su teléfono vibró con un mensaje de Andrea: Miguel, la presentación de Esperanza en la escuela es mañana a las 10 de la mañana. Por favor no la olvides como el mes pasado. Miguel frunció el ceño. Su hija de 6 años había preparado una presentación sobre mi héroe favorito y había elegido hablar sobre él. El mes anterior había perdido su obra de teatro por una reunión de última hora con inversionistas. Patricia, ¿qué tengo mañana a las 10? Reunión con el equipo de desarrollo para revisar el nuevo proyecto de inteligencia artificial. Muévela para las 2 de la tarde. Pero señor Hernández, el ingeniero Martínez viene desde Guadalajara específicamente para esa reunión. Miguel suspiró. Las demandas del éxito parecían multiplicarse exponentially. Cada logro traía nuevas responsabilidades, cada oportunidad requería más tiempo, más energía, más sacrificios. Esa noche, en la cena de gala, Miguel fue presentado como el orador principal. Mientras subía al podium, observó el salón lleno de empresarios exitosos, todos vestidos impecablemente, todos hablando de cifras millonarias y expansiones internacionales. Estimados colegas, comenzó su discurso, cuando fundé mi empresa hace 5 años, tenía una visión simple: democratizar la tecnología para que las pequeñas empresas pudieran competir en igualdad de condiciones. Las palabras salían automáticamente, pulidas por docenas de presentaciones similares. Pero mientras hablaba, Miguel sintió una extraña desconexión, como si estuviera escuchando a otra persona. Después del evento, mientras conducía de regreso a su casa en Las Lomas, pasó por casualidad cerca de Tepito. Un impulso inexplicable lo llevó a detenerse en una esquina familiar. Era casi medianoche, pero el barrio seguía vivo, música saliendo de las casas, vendedores ambulantes ofreciendo tacos, niños jugando en la calle a pesar de la hora. Se bajó del auto y caminó por las calles de su infancia. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero también más real que el mundo de cristal y acero en el que ahora vivía. Llegó hasta la escuela primaria Benito Juárez. El edificio se veía más deteriorado que nunca, con grafitis en las paredes y varias ventanas rotas. Se acercó a la ventana del aula 5B y trató de mirar hacia adentro, pero la oscuridad no le permitía ver nada. ¿Puedo ayudarlo en algo? Miguel se sobresaltó. Un hombre mayor, con uniforme de vigilante, lo observaba con desconfianza. Disculpe, yo estudié aquí hace muchos años. Solo quería ver mi antigua aula. El vigilante lo miró de arriba abajo, notando el traje caro y el reloj de lujo. ¿Usted estudió aquí? ¿En qué años? De 1993 a 1999. Mi maestro era el profesor Aurelio Mendoza. La expresión del vigilante cambió inmediatamente.
Ah, el profesor Mendoza. Ese sí es un gran maestro. Todavía trabaja aquí, ¿sabe? Ya debería estar jubilado, pero dice que mientras tenga fuerzas va a seguir enseñando. Miguel sintió una punzada de culpa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había hablado con el profesor Mendoza? ¿2 años? ¿3? ¿Él está bien? Sí, aunque ya se ve más cansado. Su esposa se enfermó el año pasado, cáncer. Él ha estado cuidándola y trabajando al mismo tiempo. Un hombre admirable. Miguel sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Elena enferma, y él sin saberlo. El hombre que había sido como un segundo padre para él, pasando por dificultades, y el perdido en su mundo de éxito empresarial. ¿Podría darle un mensaje de mi parte? Claro, ¿cómo se llama? Miguel Hernández. El vigilante sonrió ampliamente. Miguel Hernández. Claro que lo recuerda. Siempre habla de usted. Dice que fue uno de sus mejores estudiantes, que llegó muy lejos. Miguel sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. El profesor Mendoza hablaba de él con cariño, mientras él había permitido que el éxito lo alejara de las personas que realmente importaban. Dígale que voy a venir a visitarlo pronto. Se lo diré. Se va a poner muy contento. Miguel regresó a su auto con el corazón pesado. Durante el trayecto a casa, recordó las palabras que el profesor Mendoza le había dicho años atrás: el éxito sin significado es solo ruido. ¿Se había convertido su vida en ruido? Al llegar a casa, encontró a Andrea esperándolo en la sala. ¿Dónde estabas? Te llamé varias veces. Fui a Tepito. Pasé por mi antigua escuela. Andrea lo miró con sorpresa. Miguel rara vez hablaba de su pasado, como si fuera un capítulo cerrado de su vida. ¿Por qué? Miguel se sentó a su lado y le contó sobre el encuentro con el vigilante, sobre Elena enferma, sobre la culpa que sentía por haber perdido el contacto con el profesor Mendoza. Miguel, entiendo que te sientas mal, pero no puedes cargar con la culpa de no poder estar en contacto con todas las personas de tu pasado. Tu vida cambió, es natural. Pero Andrea, él no es todas las personas. Él es la razón por la que estoy donde estoy. Sin él, yo seguiría en el mercado vendiendo frutas con mi tío. Andrea tomó sus manos. Entonces ve a visitarlo. Agradécele. Pero no te tortures pensando que le debes tu vida entera. Tomó una pluma y escribió en la primera página: he construido el éxito que soñé, pero he perdido el alma que me llevó a soñar. Es hora de recordar quién soy realmente. Al día siguiente, canceló todas sus reuniones y fue a la presentación de su hija. Esperanza habló durante 10 minutos sobre por qué su papá era su héroe, mencionando no sus logros empresariales, sino los momentos simples que habían compartido, cuando le enseñó a andar en bicicleta, cuando cocinaron juntos un domingo, cuando le contó historias de su infancia en Tepito. Mientras escuchaba a su hija, Miguel se dio cuenta de que había estado midiendo su éxito con las métricas equivocadas. Los números en los estados financieros eran importantes, pero no tanto como los números que realmente importaban: las sonrisas de su hija, los años que había perdido sin ver a su mentor, las oportunidades desperdiciadas de ser significativo en lugar de solo exitoso. Esa tarde tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la del profesor Mendoza y la de cientos de niños en Tepito. Era hora de regresar a casa, no como el niño que se había ido, sino como el hombre que podía hacer una diferencia real. Pero primero, tenía que enfrentar la verdad más difícil de todas, que en su búsqueda del éxito, había olvidado los valores que lo habían llevado hasta ahí. Y que tal vez, solo tal vez, nunca era demasiado tarde para recordar quién era realmente. El lunes siguiente, Miguel llegó a su oficina con una determinación que no había sentido en años. Convocó a una reunión extraordinaria con su equipo directivo, algo que solo hacía en situaciones de crisis o grandes oportunidades. Buenos días a todos, comenzó, observando los rostros expectantes de sus colaboradores más cercanos. Quiero hablarles sobre una nueva dirección estratégica para la empresa. Patricia, su asistente, tenía lista la presentación habitual con gráficos y proyecciones, pero Miguel la detuvo con un gesto. No necesitamos slides para esto. Quiero hablarles desde el corazón. Los ejecutivos se miraron entre sí, extrañados por el tono inusual de su jefe. Hace 5 años fundamos esta empresa con la misión de democratizar la tecnología. Hemos tenido éxito financiero, pero creo que hemos perdido de vista nuestra misión original. El ingeniero Martínez, director de desarrollo, levantó la mano. Miguel, nuestros números son excelentes. El trimestre pasado superamos todas las proyecciones. Tienes razón, Roberto. Pero dime, ¿cuántos de nuestros clientes son realmente pequeñas empresas que necesitan nuestra ayuda? ¿Cuántos son corporaciones que pueden pagar nuestros servicios premium?
El silencio en la sala fue revelador. En los últimos 2 años, la empresa había pivotado hacia clientes más grandes y rentables, alejándose gradualmente de su propósito original. Quiero que desarrollemos un programa especial, continuó Miguel. Se llamará Semillas Digitales. Vamos a ofrecer nuestros servicios básicos de manera gratuita a pequeños comerciantes en zonas marginadas, empezando por Tepito. Miguel, intervino Claudia, la directora financiera, eso suena muy noble, pero ¿cómo lo justificamos ante los inversionistas? Estamos hablando de regalar servicios que normalmente cobramos. Lo justificamos como inversión en responsabilidad social y desarrollo de mercado a largo plazo. Pero más importante, lo justificamos porque es lo correcto. Miguel se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad. Cuando era niño, un maestro creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Invirtió su tiempo y energía en mi educación sin esperar nada a cambio. Esa inversión no solo cambió mi vida, cambió la vida de mi familia, y ahora está cambiando las vidas de nuestros empleados y sus familias. Se volvió hacia el grupo. Es hora de que nosotros hagamos esa misma inversión en otros. Los siguientes días fueron intensos. Miguel trabajó personalmente en el diseño del programa Semillas Digitales, recordando las lecciones que había aprendido sobre crear valor para la comunidad. El programa incluía software gratuito, capacitación básica en tecnología y soporte técnico para pequeños comerciantes. El viernes por la tarde, finalmente se armó de valor para hacer la llamada que había estado posponiendo toda la semana. Bueno, profesor Mendoza, soy Miguel Hernández. Hubo una pausa, y luego la voz cálida que recordaba de su infancia. Miguel, qué sorpresa tan maravillosa. ¿Cómo estás, hijo? La palabra hijo le llegó directo al corazón. Miguel sintió que se le quebraba la voz. Profesor, me enteré de que Elena está enferma. Lamento mucho no haber estado en contacto. Miguel, no te preocupes por eso. La vida nos lleva por caminos diferentes. Elena está mejor, gracias a Dios. Los tratamientos están funcionando. Profesor, me gustaría visitarlos. Tengo algo importante que proponerle. Por supuesto, Miguel. Sabes que siempre eres bienvenido en nuestra casa. El sábado por la mañana, Miguel condujo hacia Tepito con una mezcla de nerviosismo y emoción. Había pasado tanto tiempo que se sintió como un extraño en su propio barrio natal. Las calles seguían siendo las mismas, pero él había cambiado tanto que todo le parecía diferente. Cuando llegó a la casa del profesor Mendoza, Elena lo recibió en la puerta. Estaba más delgada y se veía cansada, pero su sonrisa era la misma de siempre. Miguel, mira nada más cómo has crecido. Aurelio no para de hablar de tus éxitos. Elena, lamento mucho no haber estado aquí cuando me necesitaron. Ay, hijo, no digas eso. Nosotros entendemos que la vida exitosa trae muchas responsabilidades. Aurelio apareció detrás de ella, y Miguel se sorprendió al ver cuánto había envejecido su antiguo maestro. A los 72 años, su cabello era completamente blanco y caminaba con un bastón, pero sus ojos seguían brillando con la misma inteligencia y calidez de siempre. Miguel, déjame verte bien, dijo Aurelio, abrazándolo fuertemente. Estás hecho todo un empresario exitoso. Durante el almuerzo, Miguel les contó sobre su empresa, sus logros, pero también sobre la sensación de vacío que había comenzado a sentir. Profesor, he logrado todo lo que soñé cuando era niño, pero siento que he perdido algo en el camino. ¿Qué crees que has perdido, Miguel? El propósito. La conexión con las personas que realmente necesitan ayuda. La satisfacción de saber que lo que hago tiene un impacto real en vidas reales. Aurelio asintió con comprensión. Miguel, ¿recuerdas lo que te dije sobre la diferencia entre ser exitoso y ser significativo? Sí, profesor. El éxito es una estación en el camino, no el destino final. Tú has llegado a esa estación. Ahora tienes que decidir cuál será tu próximo destino. Miguel respiró profundo y les habló sobre el programa Semillas Digitales, sobre su plan de regresar a Tepito no como visitante, sino como alguien comprometido con hacer una diferencia real. Profesor, quiero que usted sea parte de este proyecto. Necesito su ayuda para identificar a los comerciantes que más se beneficiarían, para entender las necesidades reales de la comunidad. Los ojos de Aurelio se llenaron de lágrimas. Miguel, no sabes cuánto significa esto para mí. Durante todos estos años, he seguido tu carrera desde lejos, sintiendo orgullo pero también esperando el día en que regresaras a casa. ¿Usted sabía que iba a regresar? Hijo, las semillas que se plantan con amor siempre encuentran la manera de regresar a la tierra que las vio nacer. Pero regresan convertidas en árboles que pueden dar sombra a otros. Se detuvieron frente a la escuela primaria Benito Juárez. El edificio seguía deteriorado,
Pero Miguel ya tenía planes para eso también. Profesor, ¿qué le parecería si renováramos la escuela? Si creáramos un laboratorio de computación para que los niños de hoy tengan las mismas oportunidades que usted me dio a mí? Aurelio se apoyó en su bastón y miró el edificio donde había dedicado su vida. Miguel, eso sería un sueño hecho realidad. Pero más importante que las computadoras, sería tener a alguien como tú hablándoles a los niños, mostrándoles que es posible salir adelante sin olvidar de dónde vienes. Entonces hagámoslo, profesor. Hagámoslo juntos. Mientras regresaba a casa esa noche, Miguel sintió una paz que no había experimentado en años. Había encontrado su camino de regreso no solo a Tepito, sino a sí mismo. El niño que había soñado con cambiar el mundo había crecido hasta convertirse en un hombre con el poder de hacerlo realidad. Pero aún no sabía que su regreso desencadenaría una serie de eventos que no solo transformarían la vida del profesor Mendoza, sino que crearían un legado que perduraría por generaciones. La semilla que Aurelio había plantado con tanto amor estaba a punto de convertirse en un bosque entero de oportunidades. El lunes siguiente, Miguel llegó a su oficina con una energía renovada y una misión clara. Era hora de demostrar que el éxito verdadero no se medía solo en números, sino en vidas transformadas. Y tenía exactamente el plan para hacerlo. 6 meses después, la escuela primaria Benito Juárez era irreconocible. Las paredes habían sido pintadas con colores vibrantes, las ventanas rotas reemplazadas, y donde antes había un patio polvoriento, ahora florecía un pequeño jardín. Pero el cambio más significativo estaba en el aula convertida en el Centro de Innovación Profesor Aurelio Mendoza, un laboratorio con 20 computadoras modernas, pizarra digital y estantes llenos de libros nuevos. Era un sábado de marzo de 2016, y Miguel preparaba la inauguración oficial del centro. A los 31 años, había encontrado equilibrio entre dirigir su empresa exitosa y dedicar tiempo a lo que realmente importaba. Miguel, los niños ya están llegando, gritó doña Carmen, quien seguía como conserje pero ahora con uniforme nuevo y sonrisa aún más amplia. Miguel vio por la ventana docenas de familias caminando hacia la escuela. Niños de todas las edades, acompañados por padres curiosos y abuelos orgullosos, se dirigían hacia la primera clase gratuita de computación en la historia del barrio. El profesor Mendoza entró apoyándose en su bastón, pero con energía renovada. ¿Listo para hacer historia, profesor? Miguel, yo ya hice mi historia. Hoy tú empiezas la tuya. A las 10, el aula estaba llena. Miguel observó los rostros expectantes y reconoció la misma curiosidad y esperanza que él había tenido. Una niña de ojos brillantes levantó la mano. ¿Es cierto que usted estudió aquí cuando era niño? Sí. Me sentaba exactamente donde está tu compañero. ¿Y ahora es rico? Miguel sonrió ante la pregunta directa. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, yo tengo dinero, pero eso no es lo que me hace rico. Lo que me hace rico es estar aquí, sabiendo que puedo ayudarlos a descubrir todo lo que son capaces de lograr. Durante 2 horas, enseñó conceptos básicos de tecnología, pero más importante, que la tecnología era solo una herramienta para resolver problemas y ayudar a otros. Después de la clase, mientras los niños jugaban con las computadoras portátiles, Miguel y Aurelio se sentaron en el jardín. Profesor, usted no solo cambió mi vida, me salvó la vida. Sin su fe en mí, habría aceptado las limitaciones que otros ponían en mi futuro. Miguel, yo solo planté una semilla. Tú la regaste con esfuerzo, la alimentaste con determinación, la protegiste cuando otros trataron de pisotearla. Esa tarde, Miguel recibió una llamada de Patricia desde la oficina. Miguel, hay un reportaje sobre el programa en las noticias. El reportaje de 10 minutos mostraba el centro, el programa Semillas Digitales, y entrevistas con padres y comerciantes. Al final, entrevistaron al profesor Mendoza. ¿Qué significa que un exalumno haya regresado para crear esto? Aurelio, rodeado de fotos de generaciones de estudiantes, sonrió. Significa que la educación funciona. Que cuando plantas una semilla con amor, crece hasta convertirse en un árbol que da sombra a otros. Miguel es la prueba que todo maestro necesita, que vale la pena dedicar tu vida a creer en los sueños ajenos. Un año después, Semillas Digitales operaba en 15 comunidades. Miguel había contratado 20 maestros especializados, todos comprometidos con que la educación era el arma más poderosa para cambiar el mundo. Miguel, le dijo a Aurelio revisando resultados, ¿sabes cuál estadística me emociona más? ¿Cuál? El 85% de los niños dice que quiere estudiar universidad. Hace 2 años era 23%. Pero hay algo más importante, el 100% dice que cuando sea exitoso, regresará a ayudar a otros. Hemos creado un círculo virtuoso. No, Miguel. Hemos creado un legado. En 2017,
Miguel fue invitado a dar una conferencia sobre emprendimiento social en el Tecnológico de Monterrey. Cuando era niño, comenzó, un maestro me enseñó que el conocimiento es como una semilla. Hoy quiero hablarles sobre qué pasa cuando ese árbol decide plantar su propio bosque. Contó su historia completa, desde el niño tímido hasta el empresario exitoso, desde casi olvidar sus raíces hasta regresar a casa. El éxito verdadero no se mide por lo que acumulas, sino por lo que siembras. No por las alturas que alcanzas, sino por las manos que extiendes para ayudar a otros a subir. Un estudiante preguntó, ¿su maestro sabe el impacto que tuvo en su vida? Ahora sí. Y esa es la lección más importante. Nunca es demasiado tarde para agradecer a quienes creyeron en nosotros. Esa noche llamó al profesor Mendoza. Quiero escribir un libro sobre su historia, sobre cómo un maestro de Tepito cambió cientos de vidas. Mi historia no es especial, Miguel. Exactamente. Hay miles de maestros como usted, y por eso necesitamos contarla. La semilla del maestro se publicó en 2018, convirtiéndose en bestseller nacional. Las ganancias fueron donadas para crear más centros de innovación. En la presentación del libro en la escuela, Aurelio subió al podio. Hace 23 años, un niño me preguntó si creía que podría ser alguien importante. Hoy, ese niño se convirtió en un hombre que está haciendo importantes a miles de otros niños. Miguel anunció la creación de la Fundación Aurelio Mendoza, dedicada a apoyar maestros excepcionales en América Latina. 5 años después, la fundación operaba en 12 países, había capacitado 5.000 maestros e impactado 100.000 niños. Una tarde de septiembre, sentados en el jardín escolar, Aurelio preguntó, ¿alguna vez imaginó que nuestra conversación cuando tenías 10 años llevaría a esto? Esa es la magia de ser maestro, respondió Aurelio. Planta semillas sin saber cuáles crecerán hasta convertirse en bosques. Pero tienes fe en que algunas lo harán. ¿Cuál es su sueño más grande ahora? Aurelio observó a una niña que le recordaba al Miguel de 10 años. Que algún día, uno de estos niños se convierta en maestro y plante sus propias semillas. Y que así, generación tras generación, creemos una cadena infinita de esperanza. Profesor, ese sueño ya se cumple. Tenemos exestudiantes estudiando pedagogía en todo el continente. Entonces mi trabajo está completo. La semilla que planté en ti se convirtió en un bosque que planta semillas por todo el mundo. Esa noche, Miguel escribió en su libro. Hoy entendí que el círculo se completó. Esta es la historia de lo que pasa cuando un corazón generoso encuentra a otro dispuesto a crecer. El profesor Mendoza me enseñó que el conocimiento es como una semilla. Hoy sé que el amor también, si lo plantas con paciencia, puede crecer hasta convertirse en un legado que trasciende generaciones. Gracias, profesor, por enseñarme que todos podemos cambiar el mundo, una semilla a la vez. El sol se ponía sobre Tepito. En el aula 5B, una nueva generación soñaba con futuros imposibles que, gracias a un maestro que nunca dejó de creer, tal vez no fueran tan imposibles. La semilla había completado su ciclo, árbol, bosque, y finalmente la promesa eterna de nuevas semillas esperando tierra fértil en corazones que creen en sueños ajenos.